Buenas tardes, mi nombre es Javier Báez Medina, presidente de la Asociación Afro-Paraguaya Cambacuá, una comunidad ubicada en Fernando La Mora, zona norte, una comunidad rica en historia y cultura. La Asociación Afro-Paraguaya Cambacuá es una asociación que ha luchado contra la discriminación racial y con apoyo constante a la lucha contra toda forma de discriminación. Bueno, queremos preguntarte, Javier, ¿cómo se manifiesta la discriminación a las personas afrodescendientes? Algunos casos que te parezcan demostrativos de cómo se manifiesta y qué hacen en las organizaciones de personas afrodescendientes cuando se presenta un caso de discriminación. Claro. Nosotros en este caso nos sentimos discriminados por el Estado paraguayo. Porque el Estado paraguayo hasta hoy día no nos reconoce como afrodescendientes, sino niega la existencia de afrodescendientes en el Paraguay. Es como decir que un hijo no es reconocido por su padre para que ese hijo pueda acceder a los derechos como padre. Y quiero contar un testimonio que me pasó a mí personalmente, si me disculpan. Cuando tenía 18 años, caminaba de rutina con un primo mío en camino a la ciclovía de San Lorenzo. Teníamos que pasar frente a la Universidad Nacional de San Lorenzo. Y en ese momento caminábamos y ya veíamos en la entrada del portón principal de la universidad a dos policías parados frente al portón. Entonces llegamos a la ciclovía, hicimos una vuelta. Al volver, esos dos policías nos retuvo y nos dijo: sí, ustedes dos vengan acá. O sea, y sí, oficial, su documento nos dijo. Y le accedimos nuestro documento y nos dijo: veamos la página. Y oficial, pero ¿por qué ustedes nos detienen a nosotros y nos piden a nosotros documentos? Acá hay miles de personas pasando diariamente y justamente a nosotros. Solo que yo quiero recalcar o sea, lo que yo tengo en cuenta, que ellos no ven por portación de rostro. O sea, ¿qué es portación de rostro? De tener un color diferente, un aspecto que para ellos denominan ladrón o lo que sea, por tener un aspecto diferente a no lo normal que es la persona blanca como para ellos. Entonces nos dice Pequinice o PJ Calabozo. Entonces accedimos aquí y el primo que estaba conmigo seguía insistiendo: ¿por qué usted tiene nuestro documento? ¿Por qué no verifica si tenemos? No, P15. Bueno, PJ Peñezú CP portón frente, nos hizo arrodillar de esta manera. Frente a toda la gente que entraba dentro de la universidad, a todos los estudiantes, la vergüenza que pasamos era impresionante. Nosotros teníamos apenas 18 años, no sabíamos qué hacer en eso, teníamos que respetar lo que ellos decían, porque teníamos primeramente temor a la policía por la experiencia pasada en la dictadura, por lo que nos contaban nuestros padres. Entonces, Peñezuta UPP, media hora, nos decía. Entonces nosotros nos arrodillamos ahí media hora, mientras que la gente pasaba y nos miraba a nosotros. Y uno le decía al otro: de lástima la anda, ya de golpe va a tirar, niña muy aguada, su mamá y Ari, con Amondaja. No tuvo ahí media hora, y después de media hora, bueno, nada me la mente como esto fue cañirse ahí. Y entonces nosotros nos fuimos llorando a nuestra casa, comentamos. Y legalmente acudimos a la organización, pero las organizaciones, yo ahora como presidente, nos sentimos impotentes a no haber un mecanismo donde recurrir a esta denuncia. No tenemos que acudir a comunicados, haciendo comunicados a la prensa o la gran fuerza que hay acá en el Paraguay, a la influencia política. Bueno, gracias, Javier, por mi parte de todo. La defensa. Va a hacer una pregunta. Pero no pude retener tu nombre. ¿Sería tan amable de repetirme? No pude retener tu nombre. Sí. Javier Báez Medina. Javier. Presidente, sí. Vos trataste de decir un hecho muy terrible de una detención. En aquella oportunidad, después del hecho, ¿presentaste alguna denuncia ante alguna autoridad? El tema es, señor, discúlpeme, podemos presentar la denuncia, pero esos policías no te registran. No hacen el informe a la radio, no informan a las autoridades, ni nos registra que vos sos un detenido. O sea, que va a ser su palabra, su palabra contra la mía. O sea, que no hay un registro de detención, y en todos los casos. Y eso es uno de los casos que yo cuento. Tengo varios casos más que me ha pasado
Por ejemplo, la comisaría de Fernando de la Mora, donde nos detuvo, nos llevaron y le preguntamos al comisario por qué nos detienen, por qué nos detuvieron a nosotros en nuestro caso, y nos dice, nosotros tenemos que hacer caso a lo que dicen los vecinos, porque depende pita montaja. Pero no nos registran, llegamos ahí, nos retienen una media hora y después nos sueltan. Eso es lo único que hace. No podemos acudir, no tenemos leyes, no hay un mecanismo donde acudir. Por eso mismo. Gracias, Javier, muy amable. Gracias. Yo quiero pedir ahora al tribunal que cite a Laura Riveros. Laura Riveros. Laura Riveros, si puede pasar al frente para prestar la grabación testifical. Laura, te pedimos en primer lugar que nos cuentes tu nombre y a qué organización perteneces. Sí, yo soy Laura del Carmen Rivero, estoy en representación de la CONAPRODIS, que es la Coordinadora Nacional por la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, Laura, quiero preguntarte cómo se manifiesta la discriminación hacia las personas con discapacidad y como coordinadora, ¿qué hacen cuando aparece un caso de discriminación por discapacidad? Bueno, antes que nada quiero decir que yo vengo representando nada más coyunturalmente a la CONAPRODIS. Lo ideal hubiese sido que en este lugar esté una persona con discapacidad. La CONAPRODIS es una red que aglutina a 60 organizaciones de personas con discapacidad de todo el país. Bueno, nosotros estamos dentro de lo que le llaman la minoría excluida, pero como dijiste muy bien, es una inmensa mayoría de la población con discapacidad del Paraguay. Al no tener una ley contra toda forma de discriminación, las organizaciones de base no podemos hacer absolutamente nada. En este momento acabamos de entregar el informe de derechos humanos y discapacidad y en primer lugar quiero denunciar públicamente de que existen leyes violatorias a la Constitución Nacional y leyes violatorias a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa convención fue ratificada por el Estado paraguayo sin la incorporación de ninguna cláusula interpretativa. Sin embargo, existen leyes concretas que quiero pasar a referirme. En primer lugar, la Ley de Migraciones habla de que las personas con discapacidad extranjeras no pueden obtener la residencia temporal ni menos la permanente. Yo en forma particular tengo un yerno sordo que quiso venir al Paraguay a iniciar un trabajo y por esa ley él no pudo encontrar un trabajo legal. Por otro lado, en todas las leyes existen terminologías incorrectas referidas a las personas con discapacidad. Existiendo ya por la convención la terminología correcta, que es personas primero y luego con discapacidad, le llaman personas excepcionales, minusválidas, personas con capacidades especiales, necesidades diferentes. Entonces, en primer lugar, hay que armonizar las leyes que tenemos en concordancia con la convención. Me pidieron los compañeros a los cuales represento de que ponga bien en claro la ley de la CENADIS. Es una ley recientemente promulgada, que es la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa ley se hizo de manera inconsulta con las organizaciones. Cuando las organizaciones tuvimos conocimiento, presentamos una contrapropuesta rápida al Senado. Sin embargo, salió como ellos quisieron. En este momento la ley del INPRO fue derogada y el INPRO asume la autoridad de la CENADIS. El INPRO tiene una visión médica de la discapacidad, le ve a la persona con discapacidad como enferma y las personas con discapacidad son sujetos de plenos derechos. O sea que es una ley inconsulta. Es más, fuimos en grupos a la plenaria de senadores, solicitamos que no se incorpore el último artículo donde veta la ley 780, que nunca fue reglamentada desde el año 79, por cierto, y se crea la CENADIS, porque ahí incorporamos al INPRO como una dirección con superpoderes y cuyo objetivo es la rehabilitación. Quizás esté hablando de una manera técnica, lo que pasa es que
Cuando una persona le ve a una persona con discapacidad como enferma, ¿qué hace? Estás enferma, no podés trabajar, no podés estudiar, no podés divertirte, quédate en tu casa.